El placebo eres tú, Joe Dispenza. Introducción. Haz que tu mente importe. Los increíbles resultados que he presenciado en mis talleres avanzados y la información científica que generaron me llevaron a la idea del placebo, a cómo mejoramos al tomar una pastilla de azúcar o recibir una inyección salina creyendo en algo exterior a nosotros. Me empecé a preguntar, ¿y si creyéramos en nosotros mismos en lugar de en algo exterior? ¿Y si creyéramos que podemos cambiar algo de nuestro interior y adquirir el mismo estado del ser de alguien que toma un placebo? ¿Acaso no es todo lo que los participantes de nuestros talleres han estado haciendo para mejorar? ¿Realmente necesitamos tomar una pastilla o recibir una inyección para cambiar nuestro estado del ser? ¿Se puede enseñar a la gente a obtener el mismo resultado al mostrarles cómo actúa el placebo? Al fin y al cabo, los predicadores que manejan serpientes venenosas y toman estricnina sin que les provoque ningún efecto biológico han cambiado sin duda su estado del ser, ¿verdad? En el primer capítulo explico con más detalle este fenómeno. Si registrásemos lo que ocurre en el cerebro y estudiásemos toda esa información, podríamos enseñarles a los demás a autocurarse sin recurrir a algo de fuera, sin un placebo. Enseñarles que uno mismo es el placebo. Es decir, podríamos convencerles de que en lugar de creer en lo conocido como en una pastilla de azúcar o en una inyección salina, puede creer en lo desconocido y hacer que se transforme en conocido. Este libro trata sobre ello, te faculta para que te des cuenta que dentro de ti ya tienes todos los mecanismos biológicos y neurológicos para conseguirlo. Mi meta es desmitificar estos conceptos con la nueva ciencia de cómo son realmente las cosas para que muchas más personas puedan cambiar su estado interior y hacer así cambios positivos en su salud y en su mundo exterior. Si te parece demasiado increíble para ser verdad, como ya he señalado antes, hacia el final del libro verás algunas investigaciones procedentes de nuestros talleres que te mostrarán exactamente cómo esto es posible. ¿Sobre qué no trata el libro? Me gustaría aclarar sobre qué no trata este libro para evitar desde el principio cualquier malentendido. En él no analizo el aspecto ético del uso de los placebos en los tratamientos médicos. Existe una gran polémica sobre si es ético o no tratar a un paciente que no forma parte de un estudio médico con una sustancia inerte. Si bien en una conversación más amplia sobre los placebos, valdría la pena debatir si el fin justifica esta clase de medios. Este tema no tiene nada que ver con el mensaje que el libro desea transmitir. El placebo eres tú trata de sentarte ante el volante para que produzcas tus propios cambios y no de si es correcto o no que alguien te lo haga hacer sin que tú te enteres. Este libro tampoco trata de la negociación. Ninguno de los métodos que te presentaré conlleva negar tu estado de salud. Al contrario, trata de transformar tus enfermedades y dolencias. Lo que a mí me interesa es registrar los cambios que experimenta alguien cuando pasa de estar enfermo a estar sano. El placebo eres tú no trata de sobre rechazar la realidad, sino sobre proyectar lo que es posible cuando te adentras en una nueva realidad. Descubrirás que los resultados de tus analíticas te indicarán si lo que estás haciendo funciona. En cuanto veas los efectos que has creado, puedes fijarte en lo que hiciste para llevar a ese resultado y repetirlo. Y si lo que estás haciendo no te funciona, es hora de cambiar hasta que crees los efectos deseados. En esto consiste combinar la ciencia con la espiritualidad. En cambio, la negación es no ver la realidad de lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Este libro tampoco cuestiona la eficiencia de los distintos métodos curativos. Existen muchos métodos diferentes y una gran parte funcionan de maravilla. Todos producen algunas clases de efecto beneficioso perceptible en al menos algunas personas, pero en este libro mi objetivo no ha sido clasificarlos, sino presentarte el método que más me ha llamado la atención, curarte a ti mismo por medio de los pensamientos. Te animo a que sigas utilizando cualquiera de los métodos curativos que te funcionen, ya sea medicamentos recetados, intervenciones quirúrgicas, acupuntura, quiropráctica,
biofeedback, masaje terapéutico, complementos nutricionales, yoga, reflexología, medicina energética, sonidoterapia o cualquier otro. El placebo eres tú, no rechaza ninguno de estos métodos, salvo las limitaciones que tú mismo te impones. Primera parte, información. ¿Es posible? Sam Lund, un dependiente de zapatería jubilado que vivía en las afueras de San Luis a principios de la década de 1970, empezó a tener problemas de deglución. Al final fue a ver el médico y este descubrió que tenía un cáncer de esófago metastásico. En aquellos días este tipo de cáncer se consideraba incurable y nadie sobrevivía a él. Era una sentencia de muerte y el médico de Lund le comunicó la noticia con un tono sombrío. Intentando alargarle la vida lo máximo posible, le dijo que lo mejor era extirparle el tejido canceroso del esófago y del estómago, donde el cáncer se había propagado. Confiando en él, Lund accedió y se sometió a la intervención. Por un tiempo le fue bien, pero al cabo de poco las cosas fueron de mal en peor. Una ecografía del hígado de Lund reveló más malas noticias. El cáncer se había extendido por todo el lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que por desgracia le quedaba como mucho solo unos meses de vida. Lund y su nueva esposa, ambos septuagenarios, decidieron mudarse a Nashville, a unos 500 kilómetros de distancia, donde residían algunos familiares de ella. Al poco tiempo de trasladarse a Tennessee, Lund ingresó en un hospital donde lo asignaron al médico internista Clifton Mayor. La primera vez que el doctor Mayor entró en la habitación de Lund, encontró a un hombre canijo y sin afeitar, acurrucado bajo una pila de mantas con aspecto de moribundo. Lund se mostraba huraño y poco comunicativo, y las enfermeras le contaron al doctor Mayor que había estado de ese modo desde que lo habían ingresado unos días antes. Si bien Lund tenía altos niveles de glucosa en la sangre debido a su diabetes, los parámetros del resto de la analítica eran normales, salvo por unos niveles un tanto elevados de las enzimas hepáticas, lo cual era de esperar en alguien con cáncer de hígado. En las otras pruebas que le habían hecho todo salió bien, una gran suerte teniendo en cuenta el grave estado del paciente. Bajo las órdenes de su nuevo médico, Lund recibió a regañadientes una terapia física, una dieta reconstituyente a base de líquidos y cuidados y atenciones médicas. A los pocos días ya se sentía más fuerte y animado. Le empezó a contar su vida al doctor Mayor. Lund había estado casado antes con una mujer que había sido su verdadera media naranja. No pudieron tener hijos, pero habían disfrutado de la vida. Como les encantaba navegar, al jubilarse se compraron una casa junto a un gran lago artificial. Pero un día, ya avanzada la noche, el muro de contención de tierra de la presa se rompió y una tromba de agua se llevó por delante su hogar. Lund sobrevivió de milagro al agarrarse a algunos escombros, pero el cuerpo de su mujer desapareció bajo el agua. Perdí todo lo que más quería en este mundo, le dijo al doctor Mayor. Aquella noche la tromba de agua se llevó también mi corazón y mi alma. A los 6 meses de la muerte de su esposa, mientras todavía la lloraba, sumido en una profunda depresión, le diagnosticaron el cáncer de esófago y le operaron para extirpárselo. Entonces fue cuando conoció a su segunda esposa y se casó con ella. Una mujer bondadosa que sabía que él tenía una enfermedad terminal y que aceptó cuidarle durante el tiempo que le quedara de vida. Varios meses después de casarse, se mudaron a Nashville y el doctor Mayor ya conocía el resto de la historia. En cuanto Lund terminó de contársela, el médico, asombrado por lo que acababa de oír, le preguntó compasivamente: ¿qué quiere que haga por usted? Lund, que estaba a las puertas de la muerte, se quedó pensativo. Me gustaría vivir hasta Navidad para celebrarla con mi mujer y su familia, porque se han portado muy bien conmigo, contestó al fin. Lo único que deseo es que me ayude a conseguirlo.
El doctor Maydor le respondió que haría todo lo posible para que él lo lograra. Cuando le dieron de alta a finales de octubre, Lon se encontraba mucho mejor que al llegar. El doctor Maydor se quedó sorprendido y contento a la vez por los progresos de su paciente. A partir de entonces lo fue visitando una vez al mes y cada vez observaba que Lon seguía bien. Pero una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, su mujer volvió a llevarlo al hospital. El doctor Maydor se sorprendió al ver que Lon parecía volver a estar a punto de morir. Al hacerle un chequeo, lo único que encontró fue que tenía un poco de fiebre y una pequeña mancha oscura en un pulmón que indicaba una pulmonía, aunque Lon no parecía tener problemas respiratorios. Todas las analíticas salieron normales y las pruebas de cultivos que el médico pidió no indicaron que sufriera ninguna otra enfermedad. El doctor Maydor le recetó antibióticos y le conectó a un tanque de oxígeno, esperando lo mejor. Pero al cabo de 24 horas, San Lon murió. Como habrá supuesto, esta historia trata de un diagnóstico típico de cáncer seguido de una desafortunada muerte a causa de una enfermedad mortal, ¿verdad? Pues no es lo que parece. Cuando le practicaron la autopsia en el hospital, descubrieron algo muy curioso. En realidad, el hígado de Lon no estaba invadido por el cáncer, solo tenía un diminuto nódulo cancerígeno en el lóbulo izquierdo y otro foco muy pequeño en el pulmón. La verdad es que ninguno de esos cánceres estaba lo bastante extendido como para causarle la muerte. Y de hecho, la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. Por lo visto, la ecografía que le habían hecho en el hospital de San Luis para ver si tenía cáncer en el hígado había dado un falso resultado positivo. San Lon no murió de un cáncer esofágico o hepático, ni tampoco por la pulmonía que pilló cuando volvieron a ingresarlo en el hospital. Simplemente se murió porque todas las personas de su entorno creyeron que tenía los días contados. El médico del hospital de San Luis creyó que Lon se estaba muriendo y cuando el doctor Maydor de Nashville pensó también lo mismo, la mujer y los familiares de Lon lo dieron por un caso perdido. Y lo más importante es que el propio San Lon pensó que se estaba muriendo. ¿Es posible que se muriera solo por el mero hecho de pensarlo? ¿Que ese pensamiento fuera tan poderoso? Y si es así, ¿se trata de un caso aislado? ¿Se puede sufrir una sobredosis con un placebo? Fred Mason no es un nombre real. Un estudiante de posgrado de 26 años cayó en una depresión cuando su novia rompió con él. Pero de pronto vio en un periódico el anuncio de un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento antidepresivo y decidió participar. 4 años antes había tenido un brote depresivo y el médico le había recetado un antidepresivo a base de amitriptilina, Elavil, pero se había visto obligado a dejarlo por la somnolencia y el embotellamiento que le causaba. El medicamento era demasiado fuerte para él y ahora esperaba que ese nuevo fármaco tuviera menos efectos secundarios. Cuando ya hacía cerca de un mes que participaba en el estudio, decidió llamar a su antigua novia. Los dos se pelearon por teléfono y Mason, después de colgar, agarró en un arrebato el frasco de pastillas del ensayo clínico y se tragó las 29 que quedaban con la intención de suicidarse. Pero al instante se arrepintió, salió de su casa corriendo y tras pedir ayuda a gritos se desplomó. Una vecina le oyó gritar y al salir al pasillo del edificio se lo encontró tendido en el suelo. Retorciéndose de dolor, Mason le contó que había cometido un terrible error al tomarse las pastillas, pero que no se quería morir. Cuando le pidió que lo llevara al hospital, su vecina sí lo hizo. Mason llegó a urgencias pálido y sudoroso, con una tensión de 80-40 y un ritmo cardíaco de 140 pulsaciones. Respirando agitadamente, no cesaba de exclamar: «No quiero morir». Cuando los médicos le examinaron, vieron que lo único que tenía era la tensión baja, el pulso acelerado y la respiración agitada. Aún así, Mason estaba aletargado y arrastraba las palabras al hablar. El equipo médico decidió administrarle suero intravenoso, le hicieron análisis de sangre y de orina y le preguntaron cuál era el medicamento que había tomado. Mason no podía recordar el nombre del fármaco. Les dijo que era el antidepresivo experimental de un ensayo clínico. Luego les entregó el frasco vacío, pero en la etiqueta no aparecía el nombre del medicamento, sino solo la información sobre el estudio.
así que no podían hacer más que esperar los resultados de los análisis, controlar sus constantes vitales para asegurarse de que no empeorase de golpe y esperar a que el personal del hospital pudiera contactar con los investigadores que estaban realizando el ensayo clínico. Al cabo de 4 horas, después de que los resultados de los análisis salieran totalmente normales, llegó un médico que había participado en el estudio del fármaco experimental. Al consultar el código de la etiqueta del frasco vacío de las pastillas de Mason, lo cotejó con la información recabada en el estudio. Les dijo que Mason había estado tomando un placebo y que las pastillas que había ingerido no contenían ningún fármaco. Milagrosamente, a los pocos minutos, a Mason se le normalizó la tensión arterial y el pulso, y como por arte de magia, dejó también de sentirse soñoliento. Mason había sido víctima del efecto nocebo, una sustancia inocua que, gracias a sus intensas expectativas, le había producido efectos perjudiciales. Es posible que los síntomas se le hubieran provocado el hecho de esperar sufrirlos después de tragarse un puñado de antidepresivos. Puede que su mente, como en el caso de San Lon, se hubiera apoderado de su cuerpo, llevada por las expectativas de que lo que parecía ser la perspectiva más probable hasta el punto de materializarla. Le pudo haber ocurrido aunque esto significara que su mente se había ocupado de unas funciones que normalmente no están bajo nuestro control. Y si esto fuera posible y nuestros pensamientos pudieran hacernos enfermar, ¿acaso no podríamos también usarlos para curarnos? La depresión crónica se esfuma por arte de magia. Janice Snofel, una interiorista de 46 años que vivía en California, había sufrido depresiones desde la adolescencia, pero nunca había recurrido a ningún profesional en busca de ayuda hasta ver el anuncio de un periódico en 1997. El Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA estaba buscando voluntarios para probar en un ensayo clínico un nuevo antidepresivo a base de venlafaxina, Effexor. Snofel, esposa y madre, cuya depresión había empeorado hasta el punto que se había planteado suicidarse, decidió aprovechar la oportunidad de participar en el estudio. Cuando Snofel llegó al Instituto Neuropsiquiátrico por primera vez, un técnico le aplicó unos electrodos durante 45 minutos para monitorizar y registrar su actividad bioeléctrica cerebral con un electroencefalógrafo. Y poco después ella se fue con el frasco de pastillas que le dieron en la farmacia del hospital. Sabía que aproximadamente la mitad del grupo de 51 participantes recibiría el fármaco y la otra mitad un placebo, aunque ni Snofel ni los médicos del estudio tenían idea de a cuál de los dos grupos le habían asignado al azar. En realidad nadie lo sabría hasta que finalizara el estudio. Pero a ella no le importaba, porque estaba entusiasmada y esperaba que el fármaco experimental le ayudara después de haber estado luchando durante décadas contra una depresión clínica que hacía que de pronto se echara a llorar sin una razón aparente. Snofel accedió a volver al instituto cada semana a lo largo del estudio de 2 meses de duración. Cada vez respondía a las preguntas de cómo se sentía y en varias ocasiones incluso le realizaron otro electroencefalograma. Al poco tiempo de empezar a tomar las pastillas, Snofel se comenzó a encontrar muchísimo mejor por primera vez en su vida. Y lo más curioso es que además sentía náuseas. Pero esto era una buena noticia porque sabía que era uno de los efectos secundarios del fármaco experimental. Como la depresión tendía a desaparecer y además notaba los efectos secundarios, estaba segura de lo que le había tomado el fármaco, de que le había tocado el fármaco activo. Hasta la enfermera con la que hablaba al volver cada semana al instituto creía que Snofel estaba tomando el medicamento real por los cambios que experimentaba. Al final de la 8ª semana del estudio, uno de los investigadores le reveló por fin la impactante verdad. Snofel, que después de haber tomado las pastillas ya no deseaba suicidarse y se sentía como una persona diferente. Había formado parte en realidad del grupo del placebo. Se quedó de una pieza. Estaba segura de que el médico se había equivocado. No se podía creer que después de estar sufriendo durante tantos años una agobiante depresión, se sintiera ahora mucho mejor por haberse tomado un frasco de pastillas de azúcar. Y hasta había sufrido los efectos secundarios y todo.
Debía de ser un error. Le pidió al médico que volviera a revisar la información recabada. Él, riéndose afablemente, le aseguró de que el frasco que se había llevado a casa, el que le había devuelto las ganas de vivir, no contenía más que pastillas de placebo. Mientras Snowfell se quedaba de piedra, el médico le insistió en que el hecho de no haber recibido el medicamento auténtico no significaba que se hubiera imaginado su depresión o su mejoría, sino que simplemente no era el efecto lo que le había hecho sentirse mejor. Y ella no había sido la única. Los resultados del estudio revelaron, al cabo de poco, que el 38% de los participantes del grupo placebo se sentían mejor, comparados con el 52% del grupo que había recibido Effexor. Pero cuando el resto de la información salió a la luz, fueron los investigadores los que se quedaron sorprendidos. Los pacientes como Snowfell, que habían mejorado con el placebo, no se habían imaginado sentirse mejor, sino que los patrones de sus ondas cerebrales habían cambiado. Los electroencefalografías que le hicieron religiosamente a lo largo del estudio revelaron un aumento importante de actividad en la corteza prefrontal, la cual en los pacientes deprimidos solía ser muy baja. El efecto placebo, además de cambiar la mente de Snowfell, le estaba modificando su biología, es decir, no eran solo imaginaciones suyas, sino cambios reales en su cerebro. Además de sentirse bien, también se estaba poniendo bien. Al final del estudio, a Snowfell le había cambiado el cerebro sin tomar ningún medicamento ni hacer nada distinto a lo de siempre. Era su mente la que había cambiado su cuerpo. Y 12 años más tarde, Snowfell seguía sintiéndose muchísimo mejor que antes. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar pueda acabar con los síntomas de una depresión arraigada y provocar además efectos secundarios como náuseas? ¿Y qué significa que la misma sustancia inerte tenga el poder de cambiar la activación de las ondas cerebrales, aumentando la actividad en la parte del cerebro más afectada por la depresión? ¿Puede la mente subjetiva crear esta clase de cambios fisiológicos, objetivos y medibles? ¿Qué sucede en la mente y en el cuerpo que permite que un placebo actúe en la perfección como un fármaco? ¿Podrían darse los mismos fantásticos efectos curativos no solo en las enfermedades mentales crónicas, sino también en una afección tan grave como el cáncer? Una cura milagrosa. Ahora lo ves y ahora no lo ves. En 1957, el psicólogo de UCLA, Bruno Klopfer, publicó un artículo en una publicación académica contando la historia de un hombre al que llamó el señor Reed, aquejado de un linfoma avanzado, un cáncer en las glándulas linfáticas. El tipo tenía unos tumores enormes, algunas del tamaño de una naranja, en el cuello, la entrepierna y las axilas, y el cáncer no estaba respondiendo a los tratamientos convencionales. Llevaba semanas enfermo, febril, respirando con dificultad y postrado en cama. Su médico, Philip West, lo había dado por un caso perdido, aunque el propio Wright seguiría luchando. Cuando descubrió que el hospital donde lo estaban tratando, en Long Beach, California, era uno de los 10 hospitales y centros de investigación del país donde se estaba evaluando el Creviosen, un medicamento experimental extraído de la sangre de caballo, el hecho le entusiasmó. Wright le dio la lata sin descanso al Dr. West durante varios días hasta que el médico aceptó administrarle el nuevo remedio. Aunque Wright no pudiera participar formalmente en el ensayo clínico porque los pacientes debían tener como mínimo una esperanza de vida de 3 meses. Wright recibió la inyección de Creviosen un viernes y el lunes ya se había levantado de la cama y caminaba la mar de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El doctor West escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. A los 3 días los tumores se habían reducido a la mitad y al cabo de otros días le dieron el alta. Wright se había curado. Parecía un milagro. Pero 2 meses más tarde, los medios de comunicación anunciaron que los 10 ensayos clínicos revelaban que el Creviosen era un engaño. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto al creer
que el medicamento no servía para nada y los tumores volvieron a aparecer al poco tiempo. El Dr. West sospechó que la primera respuesta positiva de Wright se debía al efecto placebo y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que tenía poco que perder y Wright mucho que ganar si ponía a prueba su teoría. Así que le dijo a este que no se creyera las noticias del periódico y que había recaído porque el Creviosen que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además, le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento, el doble de potente y de una calidad excelente, y que se le inyectaría en cuanto la recibiera. Wright se sintió eufórico ante la posibilidad de curarse y a los pocos días recibió la inyección. Pero en esta ocasión el Dr. West no le inyectó un fármaco experimental ni un placebo, sino simplemente agua destilada. A Wright le volvieron a desaparecer los tumores como arte de magia. Regresó a su casa y durante los 2 siguientes meses estuvo sintiendo la mar de bien, ya no tenía ningún tumor. Pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Creviosen no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso había resultado ser un timo, no era más que aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes les habían condenado por fraude. Al oír la noticia, Wright sufrió una recaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse. Volvió al hospital desesperanzado y a los 2 días murió. Es posible que Wright hubiera cambiado de algún modo su estado del ser, no una vez sino 2, transformándose en alguien que se había librado del cáncer en cuestión de días. Respondió su cuerpo al instante a ese nuevo estado mental y pudo haber recuperado el estado mental de un hombre con cáncer en cuanto oyó que el medicamento en cuestión no servía para nada y entonces su cuerpo creó de nuevo exactamente la misma química con lo que los tumores volvieron a aparecer. Es posible alcanzar ese nuevo estado bioquímico no solo tomando pastillas o recibiendo inyecciones, sino también por medio de algo tan invasivo como una cirugía. La cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. En 1996, el ortopedista Bruce Moseley, que por aquel entonces trabajaba en la Facultad de Medicina de Baylor y era uno de los expertos punteros de Houston en medicina deportiva ortopédica, publicó un ensayo clínico basado en una experiencia con 10 voluntarios varones que habían servido en el ejército y padecían osteoartritis de rodilla. Debido a la gravedad de su enfermedad, muchos de ellos cojeaban ostensiblemente, caminaban con un bastón o necesitaban algún tipo de ayuda para desplazarse. El estudio estaba concebido para analizar la cirugía artroscópica, una práctica muy corriente que consistía en anestesiar al paciente y hacerle luego una incisión diminuta para insertarle un artroscopio, un aparato provisto de una cámara para ver su articulación. En la cirugía de rodilla, el médico limpia y enjuaga la articulación para eliminar cualquier fragmento de cartílago degenerado que se considera la causa de la inflamación y del dolor. En aquel tiempo, cerca de 750.000 de pacientes se sometían a esta clase de intervención cada año. En el estudio del Dr. Moseley, a 2 de los 10 participantes les practicaron un desbridamiento, una cirugía muy común en la que el cirujano extrae los restos de cartílago lesionado a la articulación de la rodilla. Otros 3 recibieron un lavado, un procedimiento en el que se inyecta agua a gran presión en la articulación de la rodilla para limpiar y eliminar el material artrítico deteriorado. Y a los 5 restantes se les sometió a una cirugía falsa, en la que el Dr. Moseley se limitaba a hacerles una incisión con un escalpelo y a suturársela luego sin realizarles ninguna clase de cirugía. A ninguno de estos 5 pacientes les insertaron un artroscopio, ni les limpiaron la articulación de la rodilla, ni les eliminaron los fragmentos óseos con agua a presión. Solo les hicieron una incisión y luego les cosieron la herida. Los 10 participaron siguieron el mismo protocolo al principio. Los llevaron en sillas de ruedas a la sala de operaciones y a continuación les aplicaron la anestesia general para que el Dr. Moseley pudiera eliminar los desechos artríticos de la articulación. En cuanto el cirujano encontraba en la sala de operaciones
encontraba un sobre sellado que contenía información que le indicaba cuál de los 3 grupos había sido asignado al azar el paciente que yacía en la mesa de operaciones. El doctor Musley no tenía idea de la información que contenía el sobre hasta que lo abría. Después de la cirugía, los 10 pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos dolor. En realidad, los que fueron objeto de la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o el lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia en los resultados, ni siquiera 6 meses más tarde. Y al cabo de 6 años, cuando entrevistaron a 2 de los participantes que habían recibido la cirugía placebo, afirmaron que seguían andando con normalidad, sin sentir dolor y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer 6 años atrás, cuando todavía no les habían operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida de antes. Fascinado por los resultados, el Dr. Mosley publicó otro estudio en el 2002 sobre 180 pacientes a los que se les hizo un seguimiento de 2 años de duración después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los 3 grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear, pero ninguno de los participantes de los grupos había mejorado más que cualquiera de los pacientes sometidos a la cirugía placebo, incluso al cabo de 2 años. Es posible que esos pacientes mejoraran por confiar y creer en el poder curativo del cirujano, el hospital e incluso en el de la reluciente y moderna sala de operaciones. ¿Se imaginaron de algún modo una vida con una rodilla sana, entregándose simplemente a ese posible resultado y haciéndolo realidad literalmente? ¿Era el Dr. Mosley una versión moderna de los antiguos hechiceros, solo que llevaba una bata blanca? ¿Y es posible curarse también de un trastorno más grave, como por ejemplo uno que requiere una operación cardíaca?